Buenos días, familia. En el día de ayer tuvimos muy buenas noticias en cuanto al reporte del Buró de Estadística de Empleo en el CPI. Eso lo revisamos, pero vamos a ver los diferentes comentarios que hay de diferentes instituciones importantes. Vamos a ver qué fue lo que dijo la Reserva Federal de New York, que cuál es la peor amenaza a un aumento de la inflación internacional, porque esto yo no me lo había imaginado. De hecho, yo pensé que iba a ser algo positivo, pero ellos lo ponen como algo negativo. Vamos a verlo todo y vamos además a ver qué es lo que ha dicho el espía de la Reserva Federal en cuanto a los resultados de la reunión del día de hoy, de qué es lo que puede suceder. Si te gusta estar al día en la economía y el mercado inmobiliario, yo lo único que te pido, por favor, me regales un like y que compartas este video con alguien que crees que le pueda servir. Dice: la peor amenaza a la inflación es la recuperación de la burbuja hipotecaria china y la reapertura económica. Y ojo, que yo pensé que esto iba a ser algo positivo. Sin embargo, tanto la Reserva Federal de New York como los economistas de Bloomberg piensan que va a ser algo negativo. Quédate hasta el final del video para que puedas entender la perspectiva que tienen y tú puedas tomar tus propias conclusiones. Opinión número 1, importante sobre todo para todo aquel que quiere comprar una propiedad. Uno de los reportes más negativos y además de eso más respetado, porque es Moody's Analytics, una de las compañías con mejores bases de datos en cuanto al mercado inmobiliario, con una de las caras principales, Mark Zandi, dice que, o sea, estaba diciendo anteriormente que por lo que ha sucedido con la Reserva Federal, etcétera, etcétera, los precios de las casas iban a caer 25%. Bueno, Mark Zandi se pronunció en el día de ayer diciendo que este reporte de inflación no pudo ser mejor para la economía. O sea, un reporte de inflación muy positivo para todos en general. Además de esto, JP Morgan Chase había comentado que si hubiéramos tenido 6.9% de CPI, o sea, se esperaba 7.3, el anterior fue 7.7, el anterior 7.7, se esperaba 7.3 y vino en 7.1. JP Morgan Chase dijo: a pesar de que no vino en 6.9%, es muy positivo porque nosotros habíamos propuesto como la mejor alternativa posible 6.9%, que pudo haber marcado el punto más bajo del mercado, y a partir de ahora sería todo recuperación. Entonces, no ha sido el reporte del día de ayer tan positivo como JP Morgan había previsto, pero sin duda alguna fue positivo en todos los aspectos. Vamos a ver ahora lo que ha dicho el espía privado de la Reserva Federal. Dicen que tienen un grupito de WhatsApp, Jerome Powell, Janet Yellen y Nick Timiraos. No tienen un grupito de WhatsApp. Yo no sé ni siquiera si ellos tienen WhatsApp. Pero dicen que él recibe mensajes constantes de la Reserva Federal y entonces comparte en The Washington Post las ideas como si fueran de su propia creación. Y vamos a hablar de algunos de los aspectos que dijo. Dice: no se alterará la decisión de aumentar 50 puntos en el día de hoy por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, 2 meses de inflación por debajo de lo esperado. Ya son 5 meses en caída, pero además de 5 meses en caída, es el segundo mes de la inflación llegando por debajo de lo que se esperaba por parte de los especialistas. Recuerden que hace 10 meses atrás, los primeros 6 meses del año, cada vez que se hacía una expectativa, la inflación venía por encima de la expectativa, o sea, algo bien negativo, por lo que ha sufrido mucho el mercado y por lo que la Reserva Federal ha tenido que ser tan agresiva. Ahora estamos a la inversa, llevamos 5 meses cayendo y 2 meses consecutivos por debajo de las expectativas. Y dice: 2 meses de inflación por debajo de las expectativas puede complicar el debate de la Reserva Federal para cuánto se necesita aumentar en el 2023 y por cuánto tiempo sostenerlo. Y aquí está lo más interesante de todo, y ya casi vamos a llegar
a la peor noticia para la inflación, la recuperación de la burbuja hipotecaria china y la reapertura. Quédate hasta el final para que veas la información que se comparte por parte de la Reserva Federal de New York y los economistas de Bloomberg. Dice, queda un reporte de CPI para la próxima reunión de febrero. El reporte va a ser a principios de enero, reportando la inflación que tuvimos en diciembre, que ojalá continúe como estos dos últimos reportes cayendo. Queda un reporte para antes de la reunión de febrero, que es el 2 de febrero. Sin embargo, quedan 3 reportes para la reunión de marzo. Y si estamos tan positivos como se ha reflejado en los últimos 2 reportes, antes de la reunión de marzo probablemente marque la segunda etapa de la Reserva Federal, haciendo la pausa y no aumentando más las tasas federales. Eso es algo muy positivo. O sea, la expectativa es que aumente 50 hoy, que aumente en 25 en febrero, porque todavía hay un solo reporte de inflación de por medio. Pero para marzo hay 3, porque es después del reporte de inflación en el mes de marzo. Y como hay 3, puede darle suficiente información a la Reserva Federal en cuanto a que la situación está positiva. Ya no es necesario aumentar en el mes de marzo. Eso es algo muy, muy, muy positivo. Dice Nick Timiraos, y esto es importantísimo, y ya vamos a pasar a la peor amenaza a la inflación. Dice Nick Timiraos, la inflación nuclear de CPI ajustada temporalmente en los últimos 3 meses ha sido de 4.3%. Esa es la inflación ajustada por 3 meses más baja que hemos tenido desde octubre 2021. El espía, por así decirlo, de la Reserva Federal nos está diciendo que hay información muy, muy, muy positiva en cuanto a la inflación y en cuanto a lo que la Reserva Federal está observando y por lo tanto la respuesta. Moraleja, el día de hoy puede ser muy positivo en cuanto a lo que diga la Reserva Federal, pero eso lo vamos a ver en la noche. Vamos a ver qué es lo que dice Bloomberg y sus economistas. La apertura de China puede aumentar drásticamente la inflación, que a modo general parece que está comenzando a mejorar. Dice, el consumo de una de las poblaciones más grandes de todo el planeta va a agregar más presión a los precios de los bienes. Va además a agregar 20% de incremento de los precios de la energía, porque es una de las potencias que más energía consume. Y el estimado CPI que esperamos para 3.9% en el 2023 pudiera no llegar allí y quedarse en alrededor de 5.7% para final del 2023. Dice Bloomberg, más o menos para traducir, una reapertura de la económica china va a generar más consumo. Mi opinión era que iba a generar más producción. Por supuesto, más consumo, pero más producción. Pero dice Bloomberg, que son economistas especialistas en el tema, yo soy un loquito con un teléfono encendido, que esto va a agregar más consumo, haciendo que aumente 20% el costo de energía internacional y que el CPI de los Estados Unidos de expectativa 3.9% para el año que viene puede quedarse en alrededor de 5.7%, por lo tanto no tan positivo como se espera. Pero no es solamente el consumo, sino que además de esto, para los que no saben, China acaba de comenzar el colapso, o ya lleva varios meses, con el colapso de una de las burbujas hipotecarias más grandes de China. De China, se me fue un gallo. Yo no sé por qué a mí se me van gallos. ¿Cómo le dicen en tu país cuando la voz se te pone fina? En Cuba se dice se te fue un gallo. China infló una burbuja hipotecaria construyendo mucho más de lo que realmente se necesitaba consumir,
creando un efecto riqueza de las personas teniendo múltiples apartamentos. Pero tengo un camión aquí al lado, si ya mi carro era ruidoso, este camión más ruido todavía. Pero dada la recuperación de la burbuja hipotecaria, justo como sucedió en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, que cuando todo colapsó, el gobierno comenzó a dar incentivos para que los consumidores compraran propiedades. China está comenzando a flexibilizar los préstamos para bajos depósitos o incluso incentivos de asistencia de depósito para el consumidor, y además una solución a la crisis de liquidez de los desarrolladores de propiedades. O sea, ¿te acuerdas todo ese escándalo que hubo de Evergrande construyendo sin sentido, etcétera, etcétera? No terminando los apartamentos, no dando los apartamentos a los consumidores, porque los consumidores no los iban a utilizar y comenzaron a reclamar el dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que hizo, la explosión de la burbuja hipotecaria china en el 2021, 2022, ya el gobierno está metiendo las manos y tratando de solucionar, dándole más dinero al consumidor y dándole más dinero a los inversores y las desarrolladoras. Pero eso no lo es todo. Dice la Reserva Federal de Nueva York, tipo lo que sucede en Las Vegas, dice: lo que pasa en China no se queda en China. La posible combinación de una reapertura económica con uno de los mayores consumidores y la recuperación del mercado inmobiliario, que supuestamente es el 25% de la economía china, puede ser un grave problema para el consumo y la inflación internacional que parecía estar solucionándose. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión ignorante era que la reapertura de China no solamente era bueno para ellos, después de una de las huelgas más grandes que se ha visto en las últimas décadas en China, tratando de pedir libertad después de 3 años encerrado en cuarentena y régimen, etcétera, etcétera. Pero además de esto, ayudar a la producción de los bienes que tú y yo consumimos en el mundo entero. Pero dicen los economistas de Bloomberg y dicen la Reserva Federal de Nueva York que esto es un aspecto negativo porque significa una recuperación del consumo del mercado inmobiliario chino, que es un 25% de esa economía, junto con un drástico aumento del consumo en el país, aumentando los precios de los consumos y los precios de la energía que se habían visto bajar en los últimos meses a nivel internacional. Ayer tuvimos un muy positivo reporte de CPI, 7.7, 7.3 expectativas y 7.1 fue lo que salió. Muy positivo. El mercado reaccionó de una manera muy positiva. Las tasas hipotecarias cayeron. Hoy se espera una posible Reserva Federal positiva, y sobre todo con lo que dijo Nick Timiraos, donde estamos viendo una inflación ajustada de 3 meses con un récord bajo desde octubre de 2021, y que probablemente veamos la segunda etapa del cambio de la Reserva Federal para marzo del 2023. Vamos a ver qué tal. Lo más probable es que ya vengan con 50 puntos. No esperemos que bajen 25. No creo que eso sea algo que esté en la mesa. Pero bajar 50, o sea, aumentar 50, y además de eso, hablar en la tarde Jerome Powell de una manera positiva puede ayudar mucho, mucho, mucho a la confianza del consumidor, y que el mercado se ponga verdecito, la tasa del tesoro se desplome, la tasa hipotecaria baje y yo pueda hacer un bloqueo de las tasas hipotecarias de esta propiedad para final de mes. Déjame saber tu opinión, por favor regálame un like, comparte con alguien que cree que te pueda servir, y aquí van los 6 pasos que te pueden ayudar. Número 1, comienza a crear contenido en las redes sociales. Número 2, ahorra $1000 lo más rápido posible. Número 3, paga todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 4, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 5, abre tu cuenta de retiro Roth IRA. Y número 6, no compres la casa de tus sueños, compra una propiedad que genere ingresos. Se le quiere, familia, regálame un like y nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué tal reacciona la Reserva Federal en el día de hoy. Bye bye.